Hola y gracias por estar nuevamente con nosotros. Como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Vamos a hablar de un tema importante, interesante, desde un ángulo diferente. Vamos a hablar de la corrupción. Una corrupción que se ha puesto de manifiesto en el gobierno actual, que estuvo en el gobierno anterior, y en el anterior, y en el anterior, y en el gobierno nacional, y en el gobierno regional, y en el gobierno municipal, con juicios que llevan a nuestras autoridades a los tribunales o incluso a la cárcel, como en el caso del gobernador Cáceres Lica. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. A ti, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué sensación te da lo que acabo de decir? El tener a tantos alcaldes, gobernadores, congresistas, presidentes encarcelados o con procesos duros que involucran extradición, como el ejemplo de Toledo. Sí, fíjate que el gran peligro de toda la situación que contemplamos ya desde hace décadas, ¿no? Pero que se ha acelerado mucho, se ha intensificado en los últimos 5 años, el gran peligro es que lamentablemente para la gente, principalmente para la juventud, ¿no? Parece que la corrupción es algo ya normal. Es decir, que lo que antes era algo verdaderamente delictuoso, lo sigue siendo, claro, ¿no? Pero era quizá extraordinario en el sentido de que, bueno, las autoridades gobernaban, era una condición para ser autoridad su probidad moral, sus condiciones personales, éticas. Sin embargo, ahora, donde pones el dedo, pues hay un punto de infección, es decir, al parecer no hay autoridades ya en todos los niveles que sean honestas y que la corrupción se ha hecho pues normal, y vemos también como consecuencia de esta aparente normalidad un cinismo y unas mentiras que las personas involucradas no tienen ninguna dificultad en sostener, en mantener, ¿no? Entonces, yo creo que quisiéramos, ¿no? Que llamar la atención sobre esto y no y, y- y- y sacar un poquito la cabeza y decir, esto sí es real lo que estamos viviendo, aunque parezca una pesadilla, pero sin embargo no es normal. Es decir, no podemos pensar que esta situación se puede convertir en un estado de normalidad en el país. A mí me gustaría, Enrique, si me lo permites, hacer en un minuto, no creo que me demore más, minuto y medio, un recuento solo de los últimos 5 años, desde que el gobierno de Sagasti termina. Y fíjate que no voy a hablar de la corrupción de Vizcarra, ¿no? Y hacia atrás. Pero fíjate, ese señor Sagasti, 1 o 2 días antes de dejar el mandato, no se sabe por qué, ni a cambio de qué, cambió, dio una ley, un decreto ley, para que el secretario de la presidencia no tenga los requisitos que antes tenía, con lo cual se facilitó la entrada de este señor Pacheco. O sea, ya ahí vemos un punto extraño. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Faltando un día, 2 días. Eso se dijo en su momento, pero ahora se ve que ahí hay algo, ¿no? Luego, el resultado de las elecciones, por 20.000 votos, un poquito más del 1 por 1000, por 20.000 votos, ganó el señor Castillo. Y el Jurado Nacional de Elecciones se hizo de la vista gorda ante todos los reclamos, ¿no? Luego de haber permitido las inscripciones fraudulentas de la plancha presidencial con una Dina Boluarte que era funcionaria de la RENIEC y no renunció, y eso pues era contra la ley, con un Pedro Castillo que tenía empresas y no las declaró, contra la ley, pero se zurraron en ella, y luego empezó el gobierno. 51 ministros hasta este momento,
con la censura de la ministra de Trabajo el día de hoy, 51 personajes de toda calaña, de todo pelaje, guerrilleros, filoterroristas, prontuariados, y un común denominador en todos, quizá menos en uno o dos, incapaces, incapaces. Entonces, pero todos han ido saliendo, ¿no?, por sencillamente una vida, unos antecedentes, unas actuaciones reñidas con la ética y con la moral. Y lo que más llama la atención en este momento, consecuencia de aquellas visitas del señor Castillo a la casa de Breña, ¿no? Pues el destape actual, después de comprobar este plagio que lo siguen negando de la tesis del señor y de su esposa. Qué pésimo ejemplo para todo el país que el presidente, ¿no?, plagie, se convierta no solamente en un mentiroso y en un fraudulento, sino en un delincuente, porque eso es delito. Entonces, un plagio consentido por una universidad que se creía de prestigio, con un dueño, ¿no?, que es un pobre hombre que tiene mucha plata, con una presidenta ejecutiva de la universidad, que es la señorita Merino, y que por ganar 132.000 soles se calla en todos los idiomas, ¿no?, en lugar de destapar, ¿no?, la podredumbre que hay en eso. En fin, y a dónde iba, lo que estamos presenciando ahora a través de esos audios, ¿no? ¿Qué importa ya, Enrique, que sean indicios, pruebas, lo que sea? Es verdad que falta el debido proceso para decir que estos señores y hasta el presidente de la República son culpables, son ladrones. Sin embargo, la condena social ya está dada. Todos nosotros hemos visto, y solo han pasado 10 meses, hemos visto, y es imposible negar lo que esos audios supuestamente, como dicen, por precaución, pero está eso clarísimo. Lo único que falta es que la Fiscalía, que hasta ahora no ha existido, o más bien, ¿no?, o más bien ha jugado en favor de la corrupción, que la Fiscalía tome cartas en el asunto y que el Poder Judicial sancione, y entonces pues caen todos. Entonces, 10 meses, Enrique, han bastado. Este gobierno, y con eso termino lo que quería decir como preámbulo, este gobierno y muchos de la izquierda han dicho continuamente en estos meses que el Perú ha sido gobernado 200 años por la derecha y que lo han saqueado, ¿no? Bueno, por la derecha corrupta. Bueno, ellos no han necesitado 200 años, menos de un año para saquear el país, ¿no? Esta izquierda corrupta, menos de un año, y además a la vista de todo el mundo, con un cinismo impresionante. Insisto, todavía se mantiene en el poder este señor, pero ya el peruano medio no necesita más datos, ya hay una condena, ya esto es una podredumbre total, y lo que a mí, y lo que no queremos, ¿no?, revolcarnos en la miseria, pero sí quiero alertar, Enrique, porque pobre país, pobre niñez, pobre juventud, pobre futuro nos espera ante esta situación que, vamos a decir, por donde la mires, por donde la toques, por donde la olfatees, realmente es una verdadera calamidad. Eh, es una descripción realmente tétrica, pero real, de lo que estamos viviendo con este gobierno. Sin embargo, tendríamos que decir, en honor a la verdad, que los anteriores gobiernos también han sido tremendos y Ciertamente, terribles. sí. El expresidente Vizcarra trató de negar su vinculación con actos corruptos, ha tratado de mostrarse como un paladín de la verdad y de la democracia. Pero hace poco hemos visto
los audios que revelan cosas que él ha hecho en su vida privada, que hubiera sido privada si es que no estuviera sometido a reglas de conducta en un proceso judicial. Y bueno, nos revela la calaña también del presidente anterior. Y el anterior, recordemos, que siendo millonario, también se le descubrió sus puertas giratorias para aprovecharse del Estado para beneficio propio. Y el anterior, con el caso de Odebrecht, donde está metida también su esposa. Y el anterior, que, bueno, con graves denuncias que no se lograron finalmente concretar en juicios debido a la muerte de Alan García, y el anterior, detenido en los Estados Unidos con un proceso de extradición para que enfrente la justicia peruana. ¿Cómo hemos llegado a esto, Edwin? ¿Por qué la corrupción parece campear y hacer que los corruptos lleguen al gobierno? Yo al principio trataba de esbozar algunas cosas y algunas preguntas que hoy te la lanzo a ti también. Uh, ¿Es gente corrupta la que llegue al gobierno o es gente que se corrompe por el poder cuando está en el gobierno? Yo me aventuro a decir que es lo primero. La corrupción ya anida en la persona y es cuestión simplemente de que aparezca la oportunidad. Mira, Enrique, el gran problema que vive nuestro país en este momento de cara a su futuro, ¿no?, es que las generaciones actuales, las que van a vivir dentro de 20, 30, 40 años, los que van a gobernar el país, estén viendo que efectivamente la situación para gobernar, para dirigir, para la vida pública, pues no hay más remedio: o te pliegas a la rueda de la corrupción o sencillamente o eres un ingenuo o eres un imbécil, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, ¿no? Sobre todo cuando uno ve que hay impunidad, es decir, que no se castigan estos delitos y que bueno, a Toledo no lo traen y vive con sus 30 millones de dólares, ¿no? A Humala, el tema de Odebrecht, con toda la parafernalia de la fiscalía y de esos fiscales mediáticos y extravagantes, no se ha hecho absolutamente nada, no hay ningún juicio, no hay ninguna sentencia, y han pasado ya casi 10 años. Luego, pues Vizcarra, un ladrón sin vergüenza que ha llevado al país, lo hundió al país en la pandemia. Creo que tiene una responsabilidad enorme en los miles y miles de muertos por la enfermedad, ¿no? Y ahora, esta situación que vivimos, que ha rebalsado el vaso sin duda alguna. Entonces, yo pienso, Enrique, que el problema es qué pensarán los jóvenes, los niños, los jóvenes, de cómo vive el Perú. Corrupción siempre ha existido, desde Adán y Eva. Corrupción siempre, lo que pasa es que ahora es más difícil que pase oculta. Es mucho más difícil con los medios que hay, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que esta corrupción se ha acelerado en los últimos años, al margen de que ahora sea más fácilmente detectable. ¿Y por qué se ha acelerado, Enrique? Yo creo que se ha acelerado esta inmoralidad pública, vamos a llamar así, ¿no? Se ha acelerado porque el individuo se ha quebrado, la persona se ha quebrado. Y se ha quebrado porque la familia que lo sostenía y lo formaba se ha roto. Y porque la educación, que era un baluarte y un pilar que ayudaba a esa familia en la formación de la niñez y de la juventud, ha quedado en manos de unos sinvergüenzas
¿no? Comunistas del SUTEP, y en la educación privada, bueno, pues hace lo que puede, es perseguida, o muchos optan simplemente verla como un negocio, pero no en ese papel primordial formativo que tiene de la persona en la sociedad. Entonces, ahí está el problema. Claro, bueno, y ahora bueno, se dice que el ejemplo vale más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Sí, el ejemplo Y, o la o la imagen. imagen, ¿no es cierto? Y Sí, resulta que el presidente llegó diciendo que era maestro, presentándose como un reivindicador de la educación en el país, y le vamos sí. descubriendo la tesis del plagio. Entonces, el asunto es complicado. ¿Cómo pueden los maestros explicarles a sus alumnos que el presidente ha plagiado, que el presidente está contra la evaluación de los maestros, que el presidente trató de hacer caer una mejora en la educación peruana, trayéndose abajo la meritocracia en la carrera magisterial? ¿Cómo, cómo hacer, en otras palabras, para que los jóvenes puedan entender mejor el mensaje de que ser buen ciudadano es la mejor receta para el desarrollo y no ser el vivo del barrio? Claro, insisto que la única manera es señalar claramente el mal. Y entonces, habrán dos posibilidades, Enrique, ¿no? O voy a emplear un poco una comparación, una metáfora, ¿no? Tenemos dos posibilidades ante el mal que estamos viendo. O nos revolcamos en el vómito, o el asco que nos produce el vómito actúa como un revulsivo. Y entonces viene el cambio. Ojalá sea lo segundo, porque lo que estamos viendo es lo primero. El Es asunto decir, es que las evidencias dicen que estamos normalizando la corrupción, estamos normalizando la mentira, estamos normalizando inclusive la crisis, ¿no? sí, Los sí, peruanos ya estamos, ya, ya no queremos mirar, ya no queremos escuchar, y es que también llega un momento tremendo de hartazgo. No sí, hemos dejado de escuchar denuncia tras denuncia tras denuncia de corrupción desde hace por lo menos 6 o 7 años sí, seguidas. O sea, no terminaba una semana y empezaba un escándalo, luego venía otro. Claro que ahora hemos llegado al culmen. Día sí, tras día tenemos un destape. efectivamente. Por eso empecé diciéndolo, ¿no? El gran problema es que se vea la corrupción como el statu quo y como una situación invencible con la que hay que convivir, ¿no? Y de aquí nadie se salva, Enrique, porque vamos a decir, aquellos, ¿no? Que fungen como los, eh, la conciencia moral, ¿no? No les gusta esa palabra, pero ¿no? La conciencia moral de la sociedad, que son los izquierdistas, progresistas y caviares, bueno, esos quizá son de lo peor, porque medran hipócritamente, farisaicamente, roban, mienten. Bueno, entonces es una, son, es una corrupción disfrazada, oculta, lo saben hacer muy bien, ¿no? Entonces, ese sector de la izquierda, el sector de la izquierda comunista que nos gobierna, ¿no? El centro de Acción Popular, Acción para el Progreso, ¿no? Y la derecha que tampoco se salva, ¿no? Entonces, realmente han conducido al país a una debacle en la que, como tú dices, hay un hartazgo y ya hay una desconfianza en todos y en todo.
Claro, además, un mirar hacia un costado, ¿no es cierto? O sea, Claro, ni siquiera hay una reacción ciudadana. La no, gente ya no sale a las calles, ya no marcha, ya no, simplemente ignora el asunto porque parece que eso es lo cotidiano, ¿no? Entonces, claro, uno sale y y dice, aquí, y este presidente está robando, y uno voltea y dice, ¿y cuál es lo nuevo? claro, y ¿No? o si no, concluyen con una tontería como es que se vayan todos, para que luego vuelvan otros y hagan lo mismo, y además elegidos por los peruanos, porque la mitad de los peruanos, con fraude o sin fraude, la mitad de los peruanos votó por este individuo que nos gobierna. Ahora, una cosa que sostenía ayer durante una entrevista era que nosotros, los arequipeños, con Castillo hemos vivido un déjà vu. Nos pasó exactamente lo mismo. Elegimos Con mal con Cáceres, Cáceres Lica y Cáceres Lica está en la cárcel. claro, Entonces, los efectivamente. arequipeños hemos elegido mal antes, hemos elegido mal en las elecciones generales y últimamente en las calles cuando se protestaba contra el gobierno en otras partes del país, aquí se pedía el cierre del Congreso, por lo menos los que marchaban, dirigidos por la izquierda gremialista, uh, pedían el cierre del Congreso y nueva constitución. Quiero terminar la entrevista haciéndote una pregunta que no busca que seas un futurólogo, sino que analices la situación. Tenemos elecciones de alcaldes y de gobernador regional a la vuelta de la esquina, en unos pocos meses. Sí, ¿Crees que después de lo que hemos vivido, Arequipa, no estoy hablando del Perú, Arequipa, elegirá mejor? me quedan muchas dudas, sencillamente porque en el espectro electoral entre las personas que vamos a elegir, no hay gente que, que pueda ostentar un pasado o una historia, unas capacidades, ¿no?, que haya mostrado. Y por lo tanto, lo único que vemos en las paredes son eh, Figueroa vota por tal para el 2022. ¿Y quién es Figueroa? Y si hay que marcar el corazón o hay que marcar la lámpara, o eso, ¿y quién es ese partido? Ahora en ese partido piensan como les da la gana. Entonces, la Ni verdad, ideología, nada, nada. ni Entonces, programas de gobierno, ni nada, personalidades. Un nada, albur. un albur. En ese sentido, la democracia, como ha devenido, nos ha llevado a esto, por lo menos antes, hablamos hace 50 años, antes de la revolución de Velasco, ¿no? Incluso los alcaldes de la ciudad eran ad honorem y eran personas respetadísimas y que entraban a servir y que nadie podía pensar que iban a robar. Eran gente con un prestigio profesional y un prestigio personal de integridad patentes. Hoy, hoy eran gente conocida. Hoy es que no hay nadie, Enrique. Es elegir entre un desconocido, entre varios desconocidos más. Entonces, bueno, eliges por el partido, pero si tampoco existe, como acabas de decir, tampoco existe una filosofía partidaria, ya nada. Lo estamos viendo, ¿no? Incluso los comunistas de Perú Libre, hoy ha renunciado uno más y se siguen escindiendo. Entonces, yo no tengo por qué pensar que la situación vaya a cambiar. Seguirán saliendo desconocidos que luego quizá la mayor parte den sorpresas negativas y quizá alguno, ¿no? Alguno, pues digamos, caramba, por fin salió uno y que Alguien luego, que nos sorprenda positivamente. luego que de distrital pase a provincial y de provincial pase a ser Bueno, pero es que ahora cuando gobernador. alguien intenta hacer carrera política dice que quiere vivir de la política, porque también la reforma política, los Claro, reformadores políticos, es verdad, muchos venidos de esa izquierda que tú has dicho, lo que buscaron era truncar las cosas, ¿no? Y tener claro, congresos como ahora, con novatos en momentos de crisis, claro, con ¿no? aprendices en momentos
en que las cosas realmente se ponen duras. Gracias, Edwin. De nada, Enrique. Este tema, pues para mí es vacilar, es decir, ver dónde está la raíz de la corrupción y dónde está también su remedio. Gracias, Edwin. Edwin Heredia él pertenece a la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana. Un modo